que estamos viendo cómo Venezuela va avanzando en lo que se refiere a medicina, por lo mismo de la revolución, que está llevando la medicina a todas las personas, a todos los estratos. Entonces la medicina natural puede estar insertada tanto en las clínicas privadas como en los hospitales, como en los campos. El sistema convencional o alopático de la medicina puede integrar satisfactoriamente la medicina natural. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es demostrarle desde el punto de vista de la medicina natural las bondades que tiene la medicina natural. Y las bondades son simplemente mantener un equilibrio orgánico y mantener un sistema inmunológico fuerte y resistente. Nosotros no somos diferentes. Nosotros, la medicina alopática y la medicina natural, no existe entre ellas una gran diferencia. Las plantas que ustedes observan en las pantallas de sus televisores, una lleva por nombre flor escondida y la otra llantén. Plantas medicinales usadas por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, por nuestros indígenas, y que ha constituido aliciente a las dolencias, enfermedades y malestares de nuestros comunes seres, de nuestros seres queridos, nuestras personas conocidas. En el programa A Voz Alzada, en el día de hoy, a través de Vive, el canal del Poder Popular, nos encontramos con una serie de invitados, médicos, que han venido practicando la medicina natural, la medicina tradicional, en diversos espacios, en diversos ambientes, pero que manejan una concepción, que manejan criterios, no solamente acerca de las plantas medicinales, sino también acerca de la salud y por supuesto una concepción acerca de la vida. En esta coyuntura que vive nuestro país, de una guerra económica, de una guerra feroz, de un ataque desmedido de parte de los enemigos de la Revolución Bolivariana, la medicina tradicional, la medicina natural, la medicina que han venido usando nuestros aborígenes, nuestros ancestros, cobra mayor fuerza. Pero para que cobre mayor fuerza es necesario el conocimiento de ella. En este primer segmento del programa Voz Alzada, contamos con la presencia de destacados personas practicantes de este tipo de medicina, de la medicina natural. Se encuentran con nosotros Francisco Lau, Snyder Vázquez, Alfredo Vélez y Elpidio Garrigó. Vamos a comenzar con Snyder. Snyder, ¿qué significa para ti la medicina natural? ¿Por qué tú llegas a la medicina natural? ¿Qué importancia tiene para ti la medicina natural? La importancia para mí significa ser el gran aliado de la humanidad, porque allí está el reservorio de alimentación, como dice el padre de la medicina Hipócrates, que nuestro alimento sea nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestro alimento. De tal manera que podemos conseguir un equilibrio en la salud a través del cuerpo, la mente y el espíritu si utilizamos la fuente natural, en este caso el reino vegetal, la clorofila, la cobertura vegetal. Tú has dicho algo muy importante, ese equilibrio espiritual, ese equilibrio físico, ese equilibrio mental, que es muy importante, que es lo que hasta ahora hemos conocido como el concepto de salud. Lau, tú también eres muy reconocido acá en el estado Lara y en el país por tus aportes, no solamente en materia de la medicina natural, sino desde el punto de vista de lo que es la defensa del ambiente, tus criterios ecológicos. Para ti, ¿qué significa eso de la medicina natural y por qué tu acercamiento precisamente hace muchos años con la medicina natural? Visualizo la salud como un proceso integral, donde buscamos un equilibrio en el campo biológico, físico, pero también considerando los componentes psicosociales que involucran procesos mentales, emocionales y factores espirituales. Entonces, todo lo que de alguna manera contribuya a lograr ese equilibrio formaría parte de lo que llamaríamos más bien una medicina integrada. O sea, el enfoque que yo le doy a la medicina tiene que ser la síntesis y la integración de todo el conocimiento formal y no formal con relación al problema de la salud. Entonces, desde el punto de vista de la medicina natural, no existen enfermedades, sino personas enfermas. O sea, cada situación se tiene que analizar de una manera individual y la respuesta tiene que ser de tipo global, donde podamos abordar el problema individual con toda la disciplina que sea posible. Y necesitamos entonces unificar el trabajo de lo que es la medicina convencional con las otras que llamamos medicinas complementarias. O sea, el asunto es que
La medicina integrada permite unificar el trabajo y el esfuerzo de todas las personas que de alguna manera estamos involucrados en el análisis y procesamiento y tratamiento de los problemas de salud. De eso se trata. Gracias, Francisco. Alfredo Vélez también con una destacada experiencia en relación a lo que significa la práctica de la medicina natural. Pero juega un papel importante, Alfredo, en esto de la medicina natural, los saberes populares. ¿Qué importancia le adjudicas tú a esos saberes populares que vinieron de nuestros abuelos, nuestras abuelas, de nuestros indígenas, como decíamos en la introducción del programa? Bueno, sí, en estos momentos es importante señalar que surge una nueva medicina con el propósito de integrarnos a una sabiduría ancestral. Hay que recoger las experiencias de nuestros antepasados. Nuestros abuelos, por ejemplo, ¿con qué se curaban? Haciendo uso de los remedios sencillos. Por ejemplo, veíamos que si un paciente presentaba un cuadro de fiebre o una inflamación, ¿qué hacen nuestros abuelos? Nuestros abuelos eran fáciles porque utilizaban el uso terapéutico del agua. La medicina natural es un contenido filosófico, es una participación del pueblo, es rescatar lo que hace muchos años se sembró en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Bueno, gracias, Alfredo. Bueno, parte de la experiencia que ha venido desarrollando Alfredo Vélez con precisamente la práctica de la medicina natural. Sin embargo, nosotros también hemos oído por ahí el término medicina alternativa. Entonces se presenta así como que una especie de dicotomía o de cierta contradicción. ¿Realmente cuál es lo alternativo? Hay quienes identifican lo alternativo como la medicina natural y parece que el cuento no es ese. Yo quiero que esto nos lo aclare Elpidio Garrigó, también practicante de la medicina natural con una vasta experiencia en ese sentido. Elpidio. Gracias, Mervin. Fíjate, como decía Lau, no hay filosofía sin ciencia, no hay ciencia sin filosofía. Es básico. Los paradigmas parciales, las visiones aisladas, terminan separando al ser de su realidad. Terminan distanciando al ser humano de su real sentir, de su hacer concreto, de su hacer cotidiano, y el ser humano sufre y enferma. Entonces, esas disociaciones se expresan en lo cotidiano hasta en construcción de paradigmas que van más allá. La visión que postulamos, que planteamos, es la de integrar ¿qué? Esto que nos estaba planteando Alfredo, eso que planteó Lau, integremos prácticas, saberes, conocimientos dentro del saber popular, indígena, tradicional, no indígena, tradicional, donde está bañado toda esa experiencia con la medicina africana, con la medicina nuestra, aún con los aportes españoles, aún con el aporte de la medicina occidental. Eso nos va dando una gran cosmovisión. La medicina popular venezolana, pudiéramos llamarlo así, o medicina tradicional no indígena. Hay una tarea, y es importante que se entienda, el diálogo de prácticas y de saberes al interior de estas prácticas. Eso es un nivel de integración fundamental. En ese proceso, entrar a dialogar, entrar a abordar las diversas propuestas con la llamada medicina convencional. Nosotros tenemos que acordarnos mucho y de hecho en la práctica es así. En la práctica es así. Muchos no utilizamos un solo recurso terapéutico. Vamos a manejarnos desde la medicina homeopática, terapias florales, naturismo, medicina tradicional china, etc. Ya hay procesos que en la práctica se vienen dando. Debemos hacerlos conscientes y facilitar dirección a esos procesos. Francisco Lao hacía referencia a el tratamiento individualizado, lo entendí de esa manera, del paciente o de la misma enfermedad. Eso quizás tenga mucho que ver, Francisco, con lo indivisible, con lo particular, por decirlo de una manera, del ser humano. El ser humano como un elemento integral es cuerpo, alma y espíritu. Y si vamos a tratar un problema de salud, tenemos que tratar los elementos que tengan que ver con los componentes físicos del individuo, el entorno, pero también los componentes mentales, emocionales y espirituales. En estos momentos que estamos en una situación de crisis en el país,
el componente psicosocial juega un papel fundamental. Entonces necesitamos analizar la realidad de la familia, lo que es el régimen de alimentación, el sistema de salud para el abordaje de su problema de salud, su conocimiento sobre la materia. Y en eso fallamos, o sea, las escuelas no preparan para la vida. Hay una falla en el sistema escolar y en el sistema académico en general que no preparan al individuo para la vida, y eso es algo que de alguna forma tenemos que dar respuesta en este momento. Hay problemas también a nivel de comunicación, hay problemas en el orden económico, en el orden político, o sea, en todos los aspectos, y eso crea una situación de estrés en el individuo y determina graves problemas de salud. O sea, la parte mental emocional del individuo de alguna manera desencadena procesos físicos. Entonces, dependiendo de la naturaleza del problema, un estrés debido a una situación de conflicto puede generar problemas a nivel hepático, problemas a nivel digestivo, a nivel respiratorio, provocar un colapso total en el individuo. Entonces, eso hay que abordarlo. Hay factores entonces de orden espiritual también, porque la manera como la persona se vincula con, para mí, el primer médico es Dios y la primera medicina es Dios. Partiendo de ahí, entonces comenzamos es la relación del individuo con la divinidad y cómo de alguna manera ese abordaje de la vida da respuesta también a los problemas de salud. Bueno, esas opiniones de Francisco Lao nos llevan necesariamente a plantearnos lo que indicaba al principio del programa, acerca de la concepción de la medicina y acerca de la concepción de la misma salud. Ya regresamos, estamos en Vive TV, el canal del Poder Popular, y el programa A Voz Alzada. Y continuamos con A Voz Alzada a través de Vive, el canal del Poder Popular. En esta interesante conversación que hemos venido desarrollando acerca de la práctica de la medicina natural. Snyder, tú eres ingeniero agrónomo. Tu experiencia como ingeniero agrónomo te llevó a hacer contacto con la medicina natural. Cuéntanos acerca de esa experiencia con las plantas medicinales. Bueno, estas plantas medicinales constituyen un gran poder en la alimentación. Dependiendo de las dolencias de la persona, podemos utilizar un tipo específico de planta, ¿no? Eso es, interesante lo que tú nos estás informando. Pero Lau, fuera de cámara, nos comentaba algo muy importante acerca de la dosificación, la automedicación, el riesgo que muchas veces se corre cuando se hace automedicación, y que es interesante la información que tú puedas brindar al respecto, Lau. Es interesante que nos informe y des mayores detalles acerca de esa dosificación adecuada en el uso de esas plantas medicinales. En general, hay un problema en cuanto a la automedicación. Las personas no conocen exactamente, primero, la naturaleza de la planta. Hay una misma planta. Hay una planta que tiene diferentes nombres, o hay distintas plantas que tienen el mismo nombre. Entonces hay que sistematizar mejor la información que se tenga sobre las plantas y educar a las personas sobre las características específicas de cada una de ellas. Entonces ese viene a ser el primer problema. El segundo problema es la preparación. O sea, se dice, bueno, yo tuve una experiencia con un médico amigo. Había un problema renal que tratar, normalmente se utiliza la cola de caballo. Yo dije, bueno, voy a llevar muestras de cola de caballo preparado en cocimiento, en infusión, en jarabe, en aguardiente, en distintas formas. Cada una dio respuestas diferentes. Solamente la infusión dio una respuesta positiva y el aguardiente. Los demás dieron respuestas negativas. En ese caso fue trabajando con un dermatrón, que es una herramienta que utilizan algunos médicos no convencionales o alternativos. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de comprender mejor la naturaleza de cada medicamento y entendiendo que cada forma de preparación extrae principios activos diferentes que trae como consecuencia un resultado terapéutico diferente. El otro aspecto es la cantidad, la dosificación.
Las personas se acostumbran a agarrar un manojo y es incorrecto. Normalmente se puede utilizar una o dos hojas o una cucharadita o varias cucharaditas, pero nunca se va a utilizar un manojo de planta. Lo otro es la parte, los impactos que tienen la combinación de distintas plantas. Hay unas que favorecen los procesos, otras que hacen efectos antagónicos. Entonces, la combinación de plantas es muy delicada y se tiene que tener conocimiento claro de ese proceso. Y lo último es la frecuencia. Las personas toman algunas veces algunas plantas de una manera consuetudinaria, es un error. O sea, el tiempo de uso de una planta como medicina tiene que ser limitado y la dosificación tiene que ser exacta de acuerdo a las necesidades del individuo. En esto hace falta un poquito reunirse y establecer un vademecum para el uso de plantas medicinales que nos permita entonces, al igual que existe un vademecum farmacéutico, existe un vademecum para la utilización de plantas medicinales que nos permite entonces intercambiar y sistematizar y mejorar la aplicación de los procedimientos terapéuticos mediante el uso de las plantas medicinales. Hemos venido comentando y hemos oído incluso el clamor de muchos sectores del pueblo venezolano acerca de la carencia y la ausencia, si se quiere, de muchos medicamentos, producto de esta guerra económica, producto del bloqueo que el imperio mantiene contra la República Bolivariana de Venezuela. Allí juega un papel importante, lo hemos dicho, en esta coyuntura, el conocimiento, como decía Francisco Lao, como decía Schneider, de esas plantas medicinales. Sobre todo, es muy común escuchar a las personas, Alfredo, hablar acerca de, bueno, yo soy hipertenso, no consigo las pastillas para la hipertensión, yo tengo problemas de diabetes, ¿cómo tratar la diabetes? ¿Qué alternativas, qué opciones de la medicina natural nosotros ofrece la medicina natural, mejor dicho, para esas personas con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión? Bueno, sí, es importante señalar, dentro del campo de la medicina natural es necesario partir de un buen diagnóstico. Si no hay un diagnóstico etiológico, clínico del receptor, estamos usando un papel completamente ambiguo. Hay ambigüedades en el diagnóstico. Por ejemplo, dentro de la clasificación nosotros definimos el arte de la sanación desde un punto de vista a nivel filosófico y nos ubicamos en el sabor de la planta. Hay plantas que tienen sabor amargo, son esenciales para los problemas cardiovasculares. Hay plantas que tienen sabor dulce, importante para metabolizar los glúcidos. Hay plantas medicinales que tienen sabor astringente. Una planta que tiene sabor astringente es fundamental en el aspecto de regular el funcionamiento energético del intestino delgado y del colon. Ahora, ¿qué tipo de problemas cuando hoy encontramos en Venezuela es necesario? Encontramos, por ejemplo, que hay una enfermedad, hay 3 tipos de enfermedades que son de fase de diferencias muy graves. La primera enfermedad son los infartos al miocardio. Esto es grave la situación que se vive en Venezuela. Cada 10 segundos que transcribe, muere un patriota nuestro por un infarto al miocardio. ¿Cuáles serán las alternativas? Número 1, partimos de una alimentación completamente con una calidad sencilla, un alimento que sea indispensable, un alimento que contenga aminoácidos, contenga proteína, contenga carbohidratos y contenga vitamina. En cambio, en el aspecto susceptible, encontramos que en el receptor es importante buscar una planta. ¿Qué tipo de planta encontramos nosotros para poder ayudar a estos pacientes que hoy se encuentran con problemas cardiovasculares? 1. Es necesario que el paciente se levante en la mañana y suministre un vasito de agua con el zumo de un limón. El limón es importante. Y si lo alternamos con una capsulita de ajo, un dientico de ajo triturado, al levantarse en la mañana, es importante. El limón va a eliminar el problema de la hipertensión arterial. El limón va a eliminar, conjuntamente con el ajo, va también a disolver la cantidad de grasas, esas grasas que son esas grasas recargadas, ese colesterol, esos triglicéridos se eliminan. Pero hay una planta también importante que la encontramos nosotros en el reino también, que es una planta que aparece mucho en el patio de la casa. Se denomina esa planta llamada corocillo. Es una ciperácea, es Cyperus rotundo. Esta planta tiene un tubérculo en el tallo. De ese tubérculo se agarran 5 tubérculos, 5 tallitos de esos 5 tubérculos y se hierven en 5 vasos de agua. Esta planta se suministra diariamente. Esto es importante. Va a eliminar la fase del colesterol. El corocillo
Es una planta importantísima. ¿Por qué? Porque contiene los 5 sabores. Es fundamental. Es dulce, es amarga, es picante, es ácida. Y por eso es que juega un papel importante esta planta. No solamente en el aspecto preventivo de los trastornos cardiovasculares, que es una fase grave que se está viviendo en Venezuela, sino también es rica en elementos nutricionales. El corocillo contiene triptófano, contiene también otro elemento importante que es uno de los principales triptófanos para aumentar la capacidad, la concentración y dar rendimiento a la memoria. Eso es importante el corocillo. Los amigos ingenieros al corocillo le tienen una denominación, le dicen maleza. Entonces, pero esta planta, aparte de ser maleza, también contiene galactona sesquiterpénico. Este principio activo del galactona sesquiterpénico es importante para quitar los dolores en las articulaciones. Esa angina de pectoris, ese dolor de pecho permanente que acosa y que es de bastante actuación, nosotros con esta planta también vamos a ayudar al paciente que tenga un dolor de pecho. Interesante la explicación que nos da Alfredo Belli. Y hablaba también, hacía referencia, y el chino Lao también hablaba acerca del diagnóstico. Pero el diagnóstico, Elpidio, es igual en cada paciente, aunque lo esté tratando la misma medicina, sea esta natural o incluso la medicina alopática. Todo diagnóstico es un encuentro que tiene 2 etapas. Uno, lo sintomatológico, lo que la persona te manifiesta. ¿Ok? Me duele aquí, tengo aquí, me peleé con la esposa, mi marido no me quiere, etcétera, etcétera. Ahí hay un conjunto, lo sintomatológico, diríamos el componente subjetivo, que para estos artes y ciencias de la salud es fundamental. Y está el componente objetivo. En la medicina occidental, los exámenes clínicos, paraclínicos, toda esa referencia. En la medicina tradicional china, se incorpora como eje fundamental en el diagnóstico pulso, test, lengua, 4 procesos: observar, escuchar, preguntar, esos cuatro procesos integrados. Detrás de eso que tú planteas subyace una gran inquietud. La gran inquietud de la formación, porque además está decir que ese también es una tarea, un diálogo pendiente con la medicina convencional, para que ellos entiendan que aquí hay sistemas de salud, integrados, con visión, con filosofía, con práctica, que no son opciones, son fundamentalmente formas de ser y de estar en el mundo. Gracias, Elpidio. Este segmento lo despedimos dejando una inquietud que tiene que ver con cuál ha sido la actitud de las universidades en nuestro país y en muchos otros países, pero sobre todo acá en Venezuela, con respecto a la medicina natural. ¿Cuál ha sido la actitud de los centros hospitalarios, los centros de salud con respecto a la medicina natural? Pero también tenemos otra inquietud que tiene que ver con la fundamentación legal. ¿Cuál es el respaldo legal? ¿Cuál es el sustento legal planteado incluso por el comandante Chávez a comienzo por allá en el año 2001, 2002 y que tiene fundamentación legal? Aparece en la misma Constitución. ¿Qué hemos hecho nosotros para reivindicar desde el punto de vista legal a esta medicina natural? Ya regresamos con A Voz Alzada a través de Vive TV, el canal del Poder Popular. Anterior había quedado la inquietud acerca de la conducta, la actitud que nuestras universidades tienen con respecto a la medicina natural. Pero también hacemos referencia a la parte legal que fundamenta, que da apoyo precisamente a esto de la medicina ancestral, la medicina natural. En este segmento nos acompañan los doctores Vladimir Méndez y el doctor Antonio Castro. Ellos con vasta experiencia también en el desarrollo de la medicina. En el caso de Vladimir, por ser egresado de una universidad nuestra acá en el estado Lara, la UCLA, con conocimiento de esa medicina alopática o esa medicina convencional, pero muy cercano también, con muchas inquietudes con respecto a la medicina natural.
Vladimir, tu experiencia y lo que tú conoces hasta ahora acerca de cuál es la actitud de esa universidad nuestra con respecto a la medicina natural. Fíjate, hay dos elementos importantes que tenemos que revisar, el elemento de organización y el elemento de formación. Lamentablemente nuestras universidades nos han formado con esta mal llamada medicina tradicional, que es una medicina convencional o complementaria de la medicina originaria o la medicina ancestral y natural. Entonces ahí tenemos el primer elemento. Esta medicina no ha sido reconocida incluso por los entes del gobierno nacional, a pesar de que aparece registrada jurídicamente, reconocida jurídicamente a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, debemos incidir positivamente para que esta medicina ancestral y natural comience a ser incorporada dentro del proceso educativo, tanto universitario como el proceso educativo venezolano en todos sus ámbitos que le compete a la educación venezolana. Y el argumento jurídico lo tenemos precisamente en nuestra Constitución, lo tenemos también en los convenios internacionales, en la OMS, en la OPS, y debemos tomar y darle una mayor incidencia a esta medicina en el marco de mejorar la calidad de vida de nuestra población venezolana. ¿Cómo ve usted, doctor Antonio, la actitud, la conducta de nuestras universidades con respecto a esa medicina natural? Bueno, siempre hemos, sobre todo en lo particular, he tenido la oportunidad de estudiar afuera en México, los diplomados, en Cuba y en otras universidades a nivel internacional. Ya está aprobado en varias universidades a nivel de especialización, maestría, la medicina natural. Aquí ya tenemos un gran avance en nuestra Constitución, pero todavía no hemos logrado que las universidades lo acepten completamente. Hay convenios de diplomados en varias universidades, pero sobre todo lo que queremos es la formación de nuestro personal académicamente aceptado dentro de las universidades. Todavía están muy reacios en aceptar, y sobre todo algunos centros de salud también estamos reacios a aceptar este tipo de medicina, que es la medicina del pueblo. Esta es la más antigua, de más de 5.000 años, y esto tiene que regresar al pueblo, esto tiene que darse su lugar, se le debe dar su reconocimiento académico que debe tener. Usted decía acerca de que esto debe volver al pueblo, y precisamente a lo largo del programa hemos comentado acerca de esos saberes populares, que es importante. Gregorio Rosendo, profesor que tiene una vasta experiencia también en el conocimiento de las plantas medicinales, ha tenido la posibilidad de contactar, de acercarse precisamente con esos conocimientos populares en el recorrido que cotidianamente hace por diversas comunidades del Estado y del mismo país. Gregorio, ¿qué tú has conseguido en ese contacto con esos saberes populares precisamente con la práctica de esa medicina natural? Bueno, uno coincide con el doctor Castro cuando habla de la medicina del pueblo, ¿no? Esa es la medicina popular, es la terapéutica del pueblo. Son los saberes campesinos, los saberes indígenas, esa que algunos han denominado medicina folclórica, ¿no? Es esa medicina tradicional que está presente en cada uno de los pueblos, ¿no? Por eso hablamos de la etnomedicina. Cada pueblo tiene su medicina, ¿no? Sus sistemas. Y se trata de la búsqueda de esos saberes. Se trata de buscar esos saberes, y recordamos al gran médico Paracelso, ¿no? Paracelso fue médico, botánico, místico, y él nos decía que no existe ningún mal para lo cual el Creador no haya dispuesto la cura respectiva en el seno de la naturaleza. Y también nos decía el gran Paracelso, la naturaleza es la maestra del médico, porque es más sabia y antigua que él. Y eso tiene plena vigencia. Entonces se trata de buscar esos saberes, los saberes campesinos, los saberes locales, los saberes que tiene el pueblo. Nuestro pueblo es sabio y ellos siempre han resuelto los problemas de salud, lo han resuelto con la sabiduría popular. Y nuestra gente ha practicado las leyes de la salud, porque si nosotros queremos transitar la salud, el sendero de la salud,
hay que tener estilos de vida saludables. Y nuestro pueblo tenía estilos de vida saludables, comenzando por un sistema de alimentación sana, ¿ya? Sana y saludable. Entonces, nosotros en el medio de la naturaleza tenemos los medios que necesitamos. Tenemos el agua, el aire, la tierra, tenemos las plantas medicinales. Los recursos que tú necesitas te la provee la madre naturaleza en el medio donde estás. Entonces, estamos hablando de la necesidad de que haya, de revalorizar esos saberes. Es necesario que exista un reencuentro entre ese saber académico que está en las universidades, pero encontrarse con esa sabiduría popular. ¿Por qué? Porque esos saberes son más antiguos que la naturaleza. Y nosotros revisamos algunos libros de fitoterapia, bueno, los libros de Américo Albornoz. Cuando nos habla de las plantas medicinales, Américo Albornoz viene de la academia, ¿no? Fue director de la Escuela de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, y él tiene un libro que se llama Medicina Tradicional del Varia, que está acá presente, ¿no? Y nosotros encontramos que algunos de la temática que él aborda ahí desde el punto de vista académico, te lo hablaba también Jerónimo Pompa, en el libro de Medicamentos Indígenas. Y esos saberes se están valorizando, sabemos muy bien, porque tú nos los comentabas en otros momentos, a través de la experiencia de los comités de salud, que yo quiero que más adelante hablemos acerca de ello. Elpidio, hacíamos referencia también en la apertura de este segmento acerca de la fundamentación legal. ¿Cuáles son los elementos que pudiéramos como que destacar desde el punto de vista legal para que dan sustento a esta medicina natural y que hay que reivindicar, sobre todo en este momento de ataque económico, de guerra económica, de bloqueo de los medicamentos, en tiempos de constituyente, en tiempos del plan de la patria? Cosas que hay que, desde el punto de vista legal, reivindicar. Mervin, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Año 2000, 2001, 2002, creación de la Comisión Nacional de Terapias Complementarias y su reglamento. Plan de la Patria. Cito rápidamente para que los televidentes inclusive revisen en el propio Plan de la Patria. En la construcción del socialismo como visión territorial, como visión de nuevo mundo, como construcción de un nuevo ser. Objetivos 1.13, 1.131, 1.51.7, 2.2, 2.212, 10 y siguientes. Ahí la intuición de esa propuesta de prefiguración de país encaja, se articula con esta medicina natural, ancestral, con las terapias complementarias, en una perspectiva integrativa. Es decir, hay eso. Ahora, de el tránsito a lo legal, de esa visión legal que pudiéramos tener a la realidad media, el proceso que vive el poder constituido y el proceso del poder constituyente originario. Es decir, necesitamos que ustedes, usuarias y usuarios de la medicina natural tradicional, pero también ustedes, compañeros y compañeras, que practican estas artes, profesionales de la salud, no profesionales, terapeutas, practicantes, den un paso al frente en asambleas de ciudadanos, en formas organizativas. Más adelante creo que tendremos oportunidad de plantear algunas que estamos dando. Demos un paso al frente para acercar lo legal constitucional e ir más allá, como plantean aquí algunos compañeros. Debemos dar un rango mayor, pero evidentemente la tarea fundamental es que, fíjate, lo planteaban en términos los compañeros en este mismo segmento, formación y organización. Si añadimos esa tercera pata, lo legal, estamos indudablemente prefigurando, estamos hablando del poder constituyente originario en salud. Es decir, que cada uno de nosotros se haga, que tenga un desarrollo, que tenga una soberanía cognitiva, un hacer, corazón y manos puestos al servicio de la salud propia y de nuestros semejantes. Importante los planteamientos que hace Elpidio y que ha hecho en este segmento quienes nos han acompañado, pero por supuesto muchas inquietudes. El último segmento que nos queda queremos dedicarlo precisamente a escuchar propuestas
de parte de quienes han sido nuestros invitados en el programa en el día de hoy y que acerquen precisamente, como ustedes mismos lo han planteado, esa medicina al pueblo, o que el pueblo se exprese a través de sus saberes con esa medicina y que llegue a las instancias que debe llegar, que se cubra pues de pueblo nuestras universidades a través del planteamiento que sobre la medicina tiene nuestro pueblo, esos saberes populares, esos comités de salud, como decíamos hace un momento, que existen en diversas comunidades, reactivarlo. ¿Por qué incluso no plantearnos que los CLAP no solamente sea para la distribución de alimentos y la producción? La medicina natural nosotros consideramos juega un papel importante y un aporte pudiera dar a los comités locales de abastecimiento y producción. Estas inquietudes queremos abordarlas en el próximo segmento a través del programa A Voz Alzada por Vive TV, el canal del Poder Popular. Ya regresamos. Estamos en el último segmento del programa Voz Alzada a través de Vive TV, el canal del Poder Popular. Hemos estado conversando a lo largo de este programa acerca de la medicina natural, la conducta y la actitud de algunas instituciones universitarias, la fundamentación legal que tiene la medicina natural, los saberes populares, pero quedan diversas inquietudes. Nosotros queremos en este segmento escuchar de los invitados en el programa de hoy cuáles son sus propuestas que ellos puedan hacer a los organismos y al gobierno en general acerca de la importancia que cobra en este momento, en esta coyuntura, la medicina natural. Atender incluso ese saber de nuestros pueblos, ese saber tradicional que existe en nuestros pueblos. Incluso hacer propuestas dirigidas fundamentalmente en estos tiempos de constituyente a que muchos de esos planteamientos aparezcan en la Constitución, sobre todo en este momento que se ha abierto otro abanico de conversación, otro espacio de discusión acerca del plan de la patria que va desde este año 2018 hasta el año 2025 como forma de orientación política a la revolución bolivariana. Doctor Antonio. Bueno, siempre estamos dispuestos a apoyar y lo hemos venido haciendo, no de ahorita. Tenemos una gran trayectoria, Elpidio y todos los que estamos aquí, de hace muchos años, además de, yo creo que 40 años venimos trabajando, colaborando para que esta medicina llegue al pueblo. Nosotros en lo particular, en el Centro de Investigaciones Jovinac, Cubiro, con más de 40 años de experiencia, tenemos ahorita trabajo de investigación de las personas que se han ido formando como promotores comunitarios en salud holística. Hay trabajos que los tenemos a la disposición para que puedan ser llevados a las universidades, puedan ser llevados al pueblo, y sobre todo para las personas las personas que no están de acuerdo que si esta medicina es científica o no es científica. Ahí hay trabajo, hay investigaciones que nosotros lo ponemos a la orden. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea porque el beneficiado va a ser el pueblo. Gracias, doctor Antonio. Francisco, el compromiso y la responsabilidad de algunos organismos con respecto al desarrollo de este tipo de medicina, en el caso de que esté planteado hacer llegar estos conocimientos a los comités locales de abastecimiento y producción, que no solamente se dediquen al cantero para la producción de los alimentos necesarios, por supuesto, al ser humano, sino para la siembra y la cosecha precisamente de plantas medicinales. En primera instancia hay que generar fuente de materia prima para la producción de plantas. Entonces hay que crear bosques etnobotánicos y jardines etnobotánicos para de alguna manera comenzar a establecer plantas madres o árboles padres para cada una de las especies que vayan a tener utilidad medicinal. Luego de ahí se traducen hacia los comités comunales o a los CLAP para que ellos se encarguen de la producción a nivel local. Los centros de salud, en lugar de tener jardines netamente ornamentales, debieran tener también plantaciones con especies de utilidad medicinal, y de alguna manera también el personal médico adscrito al Ministerio de Salud
pueda de alguna forma tener información sobre la materia del uso de las medicinas complementarias y específicamente de las plantas medicinales. Se trata también de comenzar a sistematizar mejor la información, elaborar el vademecum de plantas medicinales que nos va a permitir unificar criterios y corregir los errores que se puedan manifestar en cuanto a la utilización de las plantas medicinales, reunirnos con la gente que trabaja en las facultades de farmacia para que ellos aporten más en cuanto a los estudios farmacológicos, las propiedades terapéuticas, las propiedades farmacológicas y los componentes activos de cada una de las plantas medicinales, de tal manera que podamos organizar mejor la información que tengamos sobre la misma. En este caso, el MINPAO, el Ministerio de Agricultura Urbana, tendría una tarea importante en cuanto a la difusión de la producción y de las especies medicinales en los centros de producción que ellos manejen. Y específicamente, entonces, las normativas de alguna manera tienen que afinarse de tal manera que se regule mejor el desarrollo de las terapias complementarias. La responsabilidad política, Vladimir, de quienes dirigen el proceso de revolución bolivariana con respecto a la medicina natural en estos tiempos de constituyente, en estos tiempos de discusión del Plan de la Patria. Fíjate, hay algunas aristas que es importante plantearse. La primera es la arista jurídica. Yo creo que en nuestra Constitución debe aparecer en el capítulo de lo social, específicamente en la salud, en cada uno de los artículos de salud debe mencionarse de manera sistémica e integral esta medicina alternativa y natural. Desde el punto de vista social debe aparecer esta medicina en todos los factores sociales, en la parte de las personas con enfermedades discapacitantes, en el capítulo que tiene que ver en lo social con las universidades, debe aparecer esta medicina, en los capítulos que tiene que ver con los adultos mayores, con las mujeres, ahorita que tenemos en boga lo del parto humanizado, esta medicina tiene su aporte dentro de ese elemento que ha venido planteando el presidente Nicolás Maduro. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, no podemos permitir que esta medicina le ocurra lo mismo que le ha ocurrido a la medicina convencional y ¿por qué? Porque esta medicina se transformó en una medicina mercantilista. Nosotros no podemos permitir que esta medicina copie ese esquema de mercantilismo, porque si estamos diciendo que esto es una medicina que nace del pueblo, que viene del pueblo y que es para el pueblo, entonces no podemos permitir que ese elemento económico incida sobre esta medicina en ese proceso de mercantilización de esta medicina y dar al traste con una propuesta que mejore incluso y que corrija ese proceso mercantilista desde el punto de vista económico. Yo creo que hacia allá debemos apuntalar nosotros. En la ley de nuestras universidades debe aparecer esta medicina en el parte de ese proceso académico. Debe aparecer también en todo componente que tenga que ver en materia de salud, en nuestra Constitución, en la ley orgánica de salud pública, debe aparecer esta medicina, debe aparecer en nuestro pensum de estudio esta medicina que gracias a la venida de nuestros médicos cubanos logramos incorporar en la medicina integral comunitaria esto, pero como que muy somero, más teórico, el elemento práctico no ha estado muy consecuente en este proceso académico que nos trajeron. El agradecimiento rotundo a nuestros compañeros cubanos por incorporar este proceso en el proceso educativo nuestro de los médicos integrales comunitarios, este tipo de medicina. Sabemos por allí, nos lo comentaba una vez el profesor Rosendo y el Pidio Garrigó también, acerca de un encuentro que hubo sobre el impulso de Farmapatria, precisamente atendiendo a esta farmacopea, a estos saberes populares, esta medicina natural. En septiembre de 2016 se dio un encuentro nacional promovido desde Farmapatria a través de Ramón Ernesto Perdomo. Ramón Ernesto Perdomo es un amigo agrónomo egresado acá de la UCLA. Entonces ahí se dieron algunas discusiones muy interesantes en el sentido de la necesidad de ir conformando la farmacopea venezolana,
¿ve? En la necesidad de ir integrando esa medicina popular, esa medicina tradicional en bien de nuestro pueblo. A partir de ese encuentro se han venido haciendo encuentros regionales y otras experiencias que vienen haciendo a nivel nacional, porque específicamente, bueno, en Mucurativa hay un siembra y procesamiento de plantas medicinales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo y creando los comités populares de salud en toda esa zona, creando las boticas populares como un mecanismo. O sea, aquí hay que resolver un problema, o sea, en el marco de una crisis económica, tú tienes que resolver el problema de la medicina. Y no puede ser que se siga asignando dólares a las empresas transnacionales para que compren medicina, y tú tienes que resolver tu mecanismo interno. Si nosotros queremos asumir un proceso de transformación, no hay proceso de transformación si no hay soberanía en la alimentación y no hay soberanía en la salud. Importantes las inquietudes que plantea el profesor Gregorio Rosendo, y que muy bien se nos ocurre pensar pudiera ser motivo para encuentros que me imagino ustedes han venido manejando, con la posibilidad de hacer más popular, más extensible estos planteamientos a diversas comunidades. Elpidio, al respecto, ¿qué tú nos pudieras decir? Sí, desde el Colegio de Medicina Tradicional, Natural, Integrativa y Terapias Complementarias del Estado Lara, Contico Lara, como expresión organizada del poder popular en el área de la salud natural, hemos estado planteando la necesidad de un encuentro, congreso regional, donde estas prácticas, saberes, experiencias vayan a mesas de trabajo y empecemos a definir propuestas en escala local, en escala regional y en escala nacional. De entrada le planteamos de una vez aquí a Vive TV que se convierta en el canal de la medicina natural y tradicional en Venezuela, y que empiece a generar con nosotros procesos de formación, de información y de cultivación de estas prácticas y de estas experiencias. Además, quisiéramos plantear tópicos muy concretos: formación, capacitación, adiestramiento, y vienen, como lo planteaban ya los compañeros, aguas abajo y aguas arriba, procesos que se conectan. Bueno, vamos a reunirnos, vamos a espacios y vamos a entrar a dialogar, a conversar y a producir resultados con el poder constituido. Gracias, Elpidio. Bueno, con este planteamiento del profesor Elpidio Garrigó y con la presencia de estos médicos practicantes de la medicina natural, despedimos el programa A Voz Alzada a través de Vive, el canal del Poder Popular. Hasta una nueva oportunidad.